Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta jornada de salud mental. Como es de conocimiento general, la salud mental ha ganado un reconocimiento significativo en la sociedad moderna, especialmente en los últimos años, debido al creciente entendimiento de su impacto en la calidad de vida. En un mundo cada vez más acelerado y competitivo, la presión constante por cumplir con expectativas sociales y laborales puede generar altos niveles de estrés y ansiedad. Esto afecta no solo al bienestar individual, sino también a las relaciones interpersonales, el desempeño laboral y la cohesión social. Por lo tanto, cuidar de la salud mental es fundamental para asegurar una vida equilibrada y productiva. En la actualidad, la necesidad de priorizar la salud mental es más urgente que nunca. Las situaciones como la pandemia global, el cambio climático, las crisis económicas y el uso constante de redes sociales han exacerbado los problemas psicológicos. El aislamiento, la incertidumbre y el exceso de información pueden llevar a sentimientos de angustia, depresión y soledad. Ante estos desafíos, contar con un soporte emocional adecuado y con acceso a servicios de salud mental es esencial para evitar el colapso de las personas y de la sociedad en su conjunto. Es por estas razones que el Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, continuando con la labor social de educar a nuestra población, se complace en presentarles la primera jornada sobre salud mental de este 2024, con los temas deterioro de la salud mental, factores de riesgo y prevención, por el doctor Albert Moscoso, psiquiatra con especialidad en psiquiatría infanto-juvenil de la UAS, y el segundo tema, estigmas y mitos sobre la salud mental en la sociedad dominicana, por la licenciada Darianna Santos, coordinadora del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento, psicóloga educativa y magíster en educación especial. Señoras y señores, bienvenidos sean todos a esta jornada sobre salud mental del CECAPSI. De inmediato, damos paso al primer panelista de la tarde, el doctor Albert Moscoso. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes. Quisiera que por favor me confirmaran si se ve bien y si me escuchan bien. Así es. Perfecto. Bueno, perfecto. Pues primero que todo, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí presente en esta jornada del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI. Me toca el honor de iniciar hablando con un tema bastante interesante titulado Deterioro de la salud mental, factores de riesgo y prevención. Está a cargo de un servidor, el doctor Albert Moscoso, médico psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. De manera breve, vemos aquí más o menos lo que vamos a estar tratando en la jornada de hoy, una pequeña introducción, unos datos y pasaremos de lleno a hablar de los factores de riesgo, prevención y al final, pues, a modo de conclusiones, unas cuantas palabras para terminar la presentación. Quisiera iniciar la presentación con la pregunta de qué es la salud mental. Sabemos que la salud física es importante en la vida, sin embargo, la salud mental es absolutamente esencial para su existencia, para la existencia social, el bienestar, la felicidad, la capacidad de trabajo y espiritual de cada uno de los individuos. Entonces, sí sabemos qué es la salud física, pero ¿qué es la salud mental? Bueno, parte de cómo la OMS define la salud mental, quizás no textualmente, pero sí engloba los acápites que ellos les interesa, es que la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Como vemos aquí, la salud mental es más que simplemente la ausencia de un trastorno mental. Este es un proceso complejo que cada persona experimenta de manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia,
Y como podemos ver, no solamente engloba la parte personal, también engloba la parte de la capacidad de poder contribuir a la comunidad. Teniendo esto en cuenta de lo que es la salud mental, entonces pasamos a unos cuantos datos y vemos que 1 de cada 4 personas experimentará un trastorno de salud mental en algún momento de su vida. Si lo vemos 1 de cada 4 personas y aumentamos esta cifra, podemos decir que aproximadamente un 25% de la población en algún momento va a padecer algún trastorno de salud mental. En el 2019, la OMS estimó que 1.1 mil millones de personas en el mundo vivía con algún tipo de trastorno de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad los más comunes. En América Latina, pues en distintos estudios realizados, se estimó que aproximadamente el 16% de la población tiene algún tipo de trastorno, lo que representa aproximadamente 80 millones de personas solamente en América Latina. Y como sabemos, pues la pandemia, ya hace 4 o 5 años que iniciamos con esto de la pandemia y todavía seguimos hablando de esto, y es porque la pandemia exacerbó estos problemas de salud mental, principalmente en las mujeres y jóvenes, reportándose un incremento de hasta un 40% la prevalencia en lo que es la depresión y la ansiedad. Bien, vimos datos de nivel global, América Latina, pero y República Dominicana, pues no nos quedamos muy lejos de las estadísticas. En diferentes estudios se ha visto que aproximadamente un 20% de la población dominicana padece algún trastorno mental. Y como vemos en esta gráfica, en estos datos, vemos que el trastorno depresivo mayor y la ansiedad, pues lideran. Esta tabla no significa, no tiene un porcentaje en cuanto a personas afectadas. Esto es los años de vida ajustado por discapacidad. Esto es una medida que se utiliza para medir la carga de la enfermedad de manera global, expresado por números en años perdidos laborales o en años perdidos académicos en el caso de los más chicos, debido a una enfermedad, discapacidad o muerte. En este caso, pues, eh, enfermedad, ¿verdad? Bien, si nos ponemos a ver, son cosas un poco más complejas, pero tenemos algunos factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Pues son condiciones o características que aumentan la posibilidad de que se pueda desarrollar una enfermedad. Son diversas las circunstancias que en la actualidad influyen en los ambientales, psicosociales y hay muchos más que pudiésemos agregar, pero quise enfocarme en estos 3. En el caso de los factores biológicos genéticos, pues es muy bien sabido que la influencia de los factores genéticos en el desarrollo Un momentito que él está presentando problemas con el audio. Sí, no, ahora sí. Perfecto, disculpen los inconvenientes técnicos. Pues sí, le hablaba de los factores genéticos, que estos pues se ha demostrado bastante la influencia en la aparición de los trastornos mentales, donde en estudios con gemelos es prácticamente como se ha podido determinar esto, pues queda confirmado, ya que independientemente, y cómo, o sea, para explicar un poquito esto de los estudios con gemelos y cómo nos podemos dar cuenta, es
se toma una pareja, un par de gemelos que han sido dados en adopción y se les da seguimiento. Entonces, no importa la persona con la que hayan sido educados o los padres adoptivos que hayamos tenido, si el padre biológico tiene alguna trastorno de enfermedad mental, pues entonces en esos niños las enfermedades tienden a ser mayores e incluso dentro de ellos mismos como gemelos, como voy a mostrar más adelante en una gráfica, también las probabilidades tienden a ser mayor. Entonces, aquí es donde nos plantean esta parte, que el riesgo de padecer alguna enfermedad mental dependerá de la cercanía genética de los padres biológicos como tal. Y como les comentaba, podemos ver aquí también en esta tabla donde enfermedades como la esquizofrenia en gemelos monocigotos, dígase en gemelos que están en el mismo saco en el vientre, pues la prevalencia es de hasta un 45%, 50% en la depresión y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Hay algunas enfermedades que se conoce el gen causante o el gen que puede predisponer. De las más conocidas es el síndrome de Down, se saben dónde es que están los errores de transcripción genética, también el Alzheimer y en otras cuantas enfermedades que se ha determinado un gen que puede ser el de mayor predisponente para el desarrollo de una enfermedad. En el caso de los trastornos de salud mental, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, no se ha podido identificar de manera exacta qué gen es que puede estar alterado. Por otro lado, en los factores biológicos, pero en la parte ambiental, pues existen estos factores que también se han asociado, aunque en menor medida, a los trastornos psiquiátricos. Los factores ambientales biológicos han sido identificados con más precisión y la asociación de estos con las enfermedades mentales es cada vez más evidente. Un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, con la esquizofrenia, donde tenemos que los traumas perinatales, dígase los traumas al momento de nacer, los traumas obstétricos, aumentan hasta 7 veces la probabilidad de padecer la esquizofrenia. También las enfermedades virales, el consumo de alcohol o sustancias tóxicas durante el embarazo y la predisposición a futuro, principalmente en trastornos del neurodesarrollo, trastorno alcohólico fetal, epilepsias en algunos casos. Entonces, estos factores sí se han podido determinar muy bien que agreden en el desarrollo del sistema nervioso desde su formación hasta la madurez. De hecho, incluso ya en periodos postnatales y repercuten de manera distinta dependiendo en la etapa del desarrollo que se encuentre, la vulnerabilidad del paciente y la intensidad de esta agresión. Por otro lado, tenemos los factores psicosociales, que son estos que están relacionados con el medio ambiente físico y la parte social. Estos siempre han estado presentes como una condicionante en diversas medidas de la salud mental. Se ha demostrado la relación entre la exposición a factores psicosociales y la salud en general. Esto tiene su origen en la agresión hacia el individuo provocada por la inseguridad y la tensión que produce en el contexto físico y social. Este proceso daña lo que es la convivencia humana. Esto, a su vez, propicia la aparición y mantenimiento de diversos efectos sociales, como sería la pobreza, la violencia urbana, la violencia familiar, la inseguridad del empleo, bajos apoyos sociales, conductas adictivas a cualquier tipo de cosa, ya sea al alcohol, a las drogas, a las apuestas tecnológicas, entre otras, que estas, a su vez, predisponen al deterioro de la salud mental. En la siguiente gráfica, aunque no pertenece como tal al título de la presentación, porque vimos que eran factores de riesgos y prevención, pero hay algunos factores protectores, que aunque esta gráfica nos diga que es especialmente en niños, pero aplica para todos, y los que podemos categorizar en individuales, familiares, escolares, sociales y en distintos eventos. Por ejemplo, en los individuales, una alimentación adecuada, cercanía de apego con la familia, habilidades de resolución de problemas, autocontrol, optimismos, creencias, valores, autoestimas elevadas, pues nos sirven como factores protectores. En cuanto a la familia, una familia segura y estable, que padres que proveen cuidado y ayudas, unas familias con normas morales sólidas en la familia, una buena comunicación afectiva. Y así sucesivamente en la parte escolar, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, tanto en lo social como en el evento, relaciones cercanas con una persona significativa, seguridad económica, buena salud, acceso al mercado laboral, son factores que nos pueden
nos pueden servir protectores al momento de la aparición de o evitar la aparición de un trastorno de salud mental. Pero bien, en cuanto a la prevención, son cosas que muchas veces lo que voy a presentar nosotros sabemos, cosas que nosotros recomendamos nosotros como ciudadanos independientes normales a cualquier amigo. Te sientes estresado, mira esto, esto y esto y esto. Pero muchas veces nosotros mismos no los aplicamos. Por ejemplo, el ejercicio, caminar, practicar deportes, el bailar, el movimiento constante en el cuerpo permite, número uno, mantener una buena salud física, prevenir otras enfermedades físicas, pero también prevención de enfermedades mentales. El ejercicio, el movimiento físico, principalmente bajo la luz del sol, pues ayuda a la regeneración de neuronas, produce ciertas sustancias en el cerebro, neurotransmisores, que ayudan a combatir la depresión y a regular los estados de ánimos, las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, hablamos de la planificación, el cálculo, la organización, entre otros. La atención disminuye el estrés y la ansiedad como tal. Otro bastante recomendado y que igual pocos quizás seguimos es la alimentación. Siempre hemos escuchado de reducir las grasas, la sal, integrar frutas y vegetales a la dieta, los pescados. Sabemos que las vitaminas y los nutrientes pues proveen antioxidantes que mejoran la oxigenación cerebral y la buena salud integral. Por otro lado, las relaciones familiares, relaciones amorosas, relaciones con amigos, tener un grupo de pares con quien pertenecer y poder relacionarnos fuera del ambiente laboral o de casa, pues ayuda al cerebro también a producir los mismos neurotransmisores que nos ayudan con el bienestar. Esta imagen a mí me pareció muy graciosa porque cuando hablamos de dormir, no simplemente nos referimos al dormir por dormir, sino nos referimos a un sueño de calidad y de cantidad. Las horas de descanso constituyen un factor fundamental para mantener una buena salud, principalmente en la memoria, pues en el momento del descanso del sueño es donde se consolida la memoria a largo plazo. Por lo tanto, una mala calidad de sueño y una mala cantidad en cuanto a horas, pues es un factor de contribuir a las distintas alteraciones cognitivas principalmente. Esta última imagen a modo de prevención, para mí, de las playas más bonitas que hay en República Dominicana, que es Bahía de las Águilas. ¿Y por qué la pongo? No porque digamos vámonos para la playa, que sí, es válido, vámonos a la playa, vámonos al descanso, pero quiero hacer énfasis con esto, al control del estrés. El estrés es de los principales causantes de trastornos mentales como la ansiedad. El estrés alto eleva una hormona en el cuerpo que es el cortisol. El cortisol produce mucho daño cuando se mantiene de forma crónica elevada en nuestro sistema. Entonces, aprender a gestionar nuestro tiempo y el estrés, pues nos ayuda bastante a la prevención. Y no solamente de decir, me voy a descansar. No, es recomendaciones como, por ejemplo, el trabajo se queda en el trabajo no nos lo llevamos a la casa. Muchos de nosotros salimos de nuestro horario laboral y llegamos a la casa trayendo trabajo a la casa, pero recordemos que la casa de por sí es un trabajo. Una pareja con un hijo, por ejemplo, papá trabajando, mamá trabajando el día entero, cuando llegan a casa es un trabajo el hogar también, porque es una familia donde tenemos que mantener las relaciones familiares, donde tenemos que en muchas ocasiones ponernos a preparar el día siguiente, la comida, atender el niño, que si nos llevamos este trabajo a casa, pues este tiempo se ve disminuido, lo que a la larga entonces nos conllevaría mayor estrés, mayor darle mente a las cosas, cómo voy a hacer, qué voy a hacer. Pero bueno, a modo de conclusión, entonces sabemos que es evidente el deterioro en la salud mental a nivel mundial y esto está de más porque ha sido la nueva pandemia, como le dicen, después de la pandemia del COVID, donde las consultas de psiquiatría y psicología han incrementado porque las personas, por suerte, han comenzado a identificar y a darse cuenta de la importancia de la salud mental. Los factores de riesgos que pueden ser modificados, aquellos que pueden ser modificados, porque vemos que hay otros como la genética, que eso lamentablemente no depende de nosotros.
Y lo pongo 3 veces repetido, no es porque haya sido un error, sino porque es la parte que verdaderamente nos compete a nosotros, la prevención. Muchas veces esta prevención depende de nosotros de manera individual y no de esperar que el gobierno haga, que salud pública haga, que una institución haga. No, no. Las recomendaciones preventivas que yo les presenté el día de hoy son cosas que dependen básicamente de nosotros, no de que otro haga para mí. Importante saber, y qué bueno que esta actividad se está llevando en esta fecha, porque mañana 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y la OMS ha categorizado el nombre de este año como es tiempo de priorizar la salud mental en el trabajo. Sabemos el estrés que genera las cargas laborales y qué bueno también que hablo del trabajo y ahora me recuerdo un poquito con lo del sueño. Ya para terminar, sí me gustaría dar algunas pautas de higienes del sueño. Son cosas que nosotros suenan sencillas, muchas veces son difíciles de hacer. Y esto nos ayuda bastante al momento de nosotros tener algún problema de el dormir. Por ejemplo, la cama. La cama es solamente para dormir y tener relaciones. La cama no es para yo sentarme, la cama no es para yo llegar a descansar, la cama no es para yo llegar a ver televisión. Tenemos que hacer que el cerebro asocie la cama con dormir. No tomar bebidas energizantes ni ejercicios horas antes de dormir. Las pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir, pero todito nos vamos a la cama y nos llevamos el teléfono y ahí duramos rato hasta que nos quedamos dormidos. Son muchas pautas. Si en 30 minutos no me puedo quedar dormido, pues me levanto, me pongo a hacer algo, no que me active, sino algo que para mí pueda resultar aburrido. Cuestión de que yo pueda tratar de conciliar el sueño. Son varias pautas que depende de dónde las ubiquemos o las leamos. Son 12, 8, 10, pero que nos sirven. Como les digo, pues algunas son a veces difíciles de poder llevar a cabo, suenan muy fáciles, pero a la larga nos puede ayudar a poder tener un sueño más reparador. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, Albert. Excelente ponencia. De verdad que uno siempre piensa que sabe todo. Cuando digo así, pensamos que sabemos todo, refiriéndonos a los profesionales de la conducta. Muchas veces pensamos que sabemos todo y siempre que participamos en estos eventos nos enteramos de cosas muy importantes para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, que nos dicen la importancia, nos hablan sobre la importancia de poder capacitarnos. Pero no voy a dar espacio ahora para los comentarios, vamos a darle paso a nuestra segunda ponente, la licenciada Dariana Santos. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien, por favor, que me confirmen? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Me dicen los que puedan, si pueden visualizar lo que voy a compartir. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Dariana Santos, un placer saludarles, agradecerles a cada uno de los participantes que están aquí acompañándonos en esta jornada de concienciación sobre la salud mental que el Centro de Capacitación para Ciegos ha preparado para ustedes. No voy a pasar con mi tema central porque quiero primero que disfrutemos de un pequeño audiovisual de unos 2 minutos y pico, que nos hace recordar o nos hace entender que cuando más hablamos sobre salud mental, más ayudamos a reducir el estigma. Hola, disculpa por no llegar anoche, lo siento. He estado hace tiempo con ganas de decirte algo. Últimamente estoy lidiando con mis problemas de salud mental. I think if there was no stigma around mental health, I'd be more open about what I'm going through on the inside. And I don't know, maybe I'd find that other people in my life are actually going through the same thing. Há alguns anos,
comecei a contar para outras pessoas sobre minha ansiedade. Isso me ajudou a descobrir ótimas formas de como lidar com ela. Soy muy sociable. Creo que si hablara sobre mis problemas de la salud mental, simplemente no lo creerían. Por eso no hablo de ello. Me preocupa que si la gente se enterara de mi salud mental, pensarán que soy débil. Por eso me aislé. Pero creo que voy a cambiar esto. Ciertamente con este video nos recuerda que nosotros como personas, como sociedad, a veces queremos o callamos lo que sentimos, lo que nos pasa, y es una manera de estigmatizar lo que es la salud mental, lo que son los síntomas, lo que son las situaciones o deterioros mentales que nos pueden pasar, porque lo pasamos por alto y no le damos la importancia y a veces lo menospreciamos o le tememos a un diagnóstico, nos avergonzamos, aparte de que no forma parte de nuestra cultura, desgraciadamente por así decirlo. Entonces, con este video damos inicio a lo que es el tema que me corresponde, estigmas y mitos sobre la salud mental en la sociedad dominicana. Vimos lo que es la salud mental por nuestro psiquiatra, Albert Moscoso, que se refería a eso, ese bienestar que puede sentir, experimentar la persona al saber manejar, el tener esas habilidades, esas capacidades para manejar las diferentes situaciones, eventualidades, de manera que podamos enfrentarlas sin que nos afecte significativamente como personas, como seres humanos. Cuando hablamos de estigmas, estamos hablando de ese sentimiento, de esas actitudes, de esas creencias, de ese comportamiento de desaprobación hacia una persona. Cuando pasamos por alto, cuando obviamos aquellas capacidades que tiene, aquellas habilidades que posee, y que todo esto conduce a una discriminación. Y obviamente estos estigmas son injustos. Socialmente son injustos. Ya cuando hablamos de mitos, entendemos que son esas creencias o esas afirmaciones, entre comillas, que tiene la persona, y que más bien se ha comprobado verbalmente, vamos a decirlo, ¿no? De generación tras generación, y que no ha sido comprobado ni investigado científicamente. Entonces, vamos a ver, ya después que vimos como ese título desmenuzado, algunos de los estigmas y mitos más comunes en nuestra sociedad dominicana, ¿no? Por ejemplo, Larry Gómez, un psiquiatra de acá, nos dice que las principales creencias van unidas a nuestra cultura. Y es lo que dije en un momento. Lamentablemente nuestra cultura no está el acudir a un psicólogo, el consultar con un psiquiatra, el seguir una medicación, por lo que es más fácil el estigma vivido, el rechazo, la etiqueta hacia una persona que tenga cualquier situación o condición de salud mental. ¿Por qué? Porque no forma parte de nuestra cultura. Sí, gracias a Dios, hemos ido creciendo, pero nos falta mucho. Antes se creía, en muchos tiempos atrás, que una persona que tenga un comportamiento como fuera de lo común, de lo esperado, un comportamiento inadecuado, como con pensamientos fuera de la realidad, pues era una persona que le habían echado alguna brujería, una maldición, que estaba poseída. Sin embargo, aunque no lo crean, todavía permanece esas creencias en muchas personas. No yéndome muy lejos, hace como un mes o dos me llegó una paciente, o sea, era la tutora de una niña, ella era la abuela, y me decía, no, porque es que a mi hija, o sea, la mamá de la niña, tal señor le echó tal cosa. Y yo me quedé pensando, tratando de socializar de este concepto que ella me dice con algo que yo conociera.
Me quedé imaginando, pensando, y le digo yo, entonces usted se refiere que el Señor le echó alguna sustancia, alguna pastilla para poder tener alguna relación con ella. Dice, no, que fue que le echó tal cosa, no recuerdo el concepto porque fue nuevo para mí, automáticamente lo borré porque es totalmente erróneo lo que ella se refería. Y era a que le echó algo que le cambió su conducta, hizo que la chica, la mamá de la niña, pues tomara una vida como más alegre, por así decirlo. Entonces, creyendo totalmente en esas cosas erróneas. Entonces, esas personas, mayormente así, no es en el caso de ella, acuden ¿a qué? A esos curanderos, esos rituales mágicos religiosos. Otro de los estigmas muy penoso, muy lamentado que vivimos y que vemos a diario es considerar que una persona deprimida es débil. ¿Por qué? Porque ellos consideran, y muchas veces lo triste es en la familia, los cercanos, consideran que esa persona es débil. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar la vida con actitud, porque tiene que empoderarse, apretarse los pantalones porque está actuando de manera débil. Ahora bien, ¿qué está haciendo esa persona que está menospreciando? O sea, está subestimando lo que es la depresión, que es una enfermedad, al igual que una enfermedad física como una hipertensión o una diabetes, al igual que la ansiedad. O sea, son enfermedades que ameritan atención, seguimiento, tratamiento. Entonces está subestimando a esa enfermedad, lo que es la depresión, y se está subestimando los síntomas y signos que está presentando un paciente. ¿Por qué? Porque se está pasando por alto, se está obviando lo que realmente es una enfermedad que necesita atención, pero también se está obviando y pasando por alto lo que es los síntomas que está presentando ese paciente. Entonces se entorpece lo que debería suceder, que es acudir, buscar apoyo, acudir donde un especialista y seguir con lo que se recomienda, ¿no? Que si tratamiento, que si terapia y demás. Otro de los estigmas y mitos comunes en nuestra sociedad es familiares, los propios familiares a veces esconder o tapar, por así decirlo, a ese miembro o paciente que padece de algún trastorno. Lo vemos también en madres de un niño que tenga cualquier discapacidad o situación, que prefiere no sacar los lugares que sean de compartir, a espacios sociales, espacios públicos, por miedo al qué dirán, por vergüenza, por temor, por miedo a ser juzgado. Y es difícil cuando estos pacientes tienen ese círculo familiar que desayudan en vez de ayudar. Porque sabemos que un paciente que tenga cualquier situación, en quien confía, en quien ve como su apoyo, su mano, su sostén, es la familia, porque son los más cercanos, por lo menos algunos de su familia. Entonces es triste ver eso que se ve. Otras veces dicen, no, ese niño o ese adolescente lo que necesita es buscar de Dios. Ese debería ir a la iglesia porque es una cosa mala que tiene. Eso se ha escuchado, eso se dice. Y ciertamente todos necesitamos de Dios. Estoy consciente y estoy segura de eso. Todos necesitamos de Dios, pero ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Que ver a Dios y tener a Dios como parte de ese equipo multidisciplinario. Así es que tenemos que verlo. Ok, necesito de Dios, pero también necesito de ese psiquiatra o de ese psicólogo o de ese terapeuta que va a trabajar conmigo. Necesito de esa medicación, pero también necesito de mi familia. Entonces, vamos a ser realistas. Vamos a confiar en los profesionales, en la medicina, vamos a creer en la psicología, vamos a creer en el tratamiento, que de una manera u otra a veces falsamos, se me fue el término. Lo que hay es que hay personas que buscan ayuda, pero cuando le hablan como de medicación, como que temen. Y de ahí vamos ahorita a hablar un poquito sobre eso. Otra de las creencias que tiene es considerar que psiquiatría es de loco. La semana pasada me llegó un adolescente, no, es que me refieren al psiquiatra y eso es de loco. Y yo, metiéndome en su mismo lenguaje, porque es un adolescente, le dije, ok, tú sabías que a mí también me llegan pacientes que son así como locos, como tú me dices, pero también me llegan que no son locos. Por ejemplo, yo estoy trabajando contigo y tú eres loca. Dice, no. Ok, por ejemplo, una persona que tiene depresión, que acude a psiquiatría,
es loco, porque es una persona que está triste, que quizá no está durmiendo bien, que quizá está durmiendo demasiado. Entonces se considera loco, ¿no? Entonces traté de psicoeducarla, de llevarla a entender de que no es así. Ok, hay personas que quizás tienen condición o situación más difícil, más delicada. Bueno, pero acude a todo tipo de pacientes. Necesitamos de psiquiatría cuando es necesario, cuando se necesita medicación. Entonces, esos son creencias y conceptos y mitos y estigmas que todavía estamos luchando día a día con eso. Algunos más es que consideran, también tengo esos casos, y yo sé que tanto Albert como yo y demás profesionales lo experimentan a cada rato, lo ven a cada rato con pacientes. Consideran que toda la medicación usada en psiquiatría son drogas. También considera que la medicación te vuelve dependiente y que andarás como un zombie. Miren, por ejemplo, todos conocen, o por ejemplo, podemos tener aquí algunos de los participantes que padece de tiroides, o conoce a alguien que padece de tiroides, ¿no? De estas glándulas que están en el cuello, en la parte de adelante. Por ejemplo, una persona que produce más, que esa glándula le produzca más hormona de la que su cuerpo necesita, padece de hipertiroidismo. ¿Qué necesita ese paciente? Necesita medicación. ¿Para qué? Para regular esas hormonas. Hay otros casos de un paciente, por ejemplo, que produce menos de las hormonas que su cuerpo necesita. Ahí hay un hipotiroidismo. ¿Qué necesita ese paciente? Necesita medicación. ¿Para qué? Para regularizar esas hormonas. Eso es una enfermedad física. Que por cierto, la tiroides controla lo que es el peso, lo que es el estado de ánimo, descontrola la parte cardíaca, altera muchísimas cosas. Entonces, eso necesita medicación. Sin embargo, cuando vamos a psiquiatría y no hablan de medicación, no queremos. Cuando en psiquiatría también se quiere regularizar ciertas cosas. Por ejemplo, un paciente con depresión necesita antidepresivos. Que por cierto, los antidepresivos no dan sueño, no impiden un rendimiento en tu vida que te afecten. Al contrario, si tú padeces de depresión, sabemos que te está afectando en tu vida laboral, académica, familiar, social. Sin embargo, cuando estás medicado, ayuda a corregir, ¿no?, lo que es el estado de ánimo. Ahora bien, un paciente con depresión es un paciente al que los neurotransmisores impactan su estado de ánimo, intervienen en su estado de ánimo, por lo que necesita regularizarse. ¿A qué? A través de medicación. Hay otras medicaciones que quizás se utilizan en otros casos, como el benzodiazepina, según tengo entendido, que ya ese sí podría causar otros efectos. Entonces, por eso se suele decir que el antidepresivo sí causa sueño. Lo que pasa es que en pacientes, dependiendo de la situación, la condición, cuando se utilizan esos dos tipos de medicamentos, le achacan, por así decirlo, todos los síntomas, todos los efectos a los antidepresivos, cuando en realidad es el otro que lo puede causar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La medicación en psiquiatría se utiliza, en su caso, para bajar esos niveles de ansiedad, para regularizar, para que pueda funcionar de manera efectiva o significativa en las diferentes áreas la persona. Al igual que un paciente con unos altos niveles de colesterol, que necesita medicación, necesita tratamiento. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Vamos a tratar de concientizarnos, ¿no?, de educarnos en cuanto a este término se trate. ¿Existe una relación entre la esquizofrenia y la violencia y homicidios? En un artículo publicado en el 2022 en la Universidad Pontífica de Chile, me parece que fue,
se determinó que en pacientes esquizofrénicos no hay ninguna relación de violencia o de homicidio en estos pacientes. Lo digo porque muchas veces cuando suceden homicidios, cuando suceden casos así, ya lo damos con que era un esquizofrénico, no sé, una persona con algún trastorno. Ahora bien, para que esa persona con esquizofrenia tenga sea violento o sea un homicida, tienen que con ese trastorno tener otras variables, tales como que esa persona use algún tipo de droga, que la psicopatía, otro trastorno en comorbilidad con ese, y que haya tenido quizás un maltrato, un trauma durante la infancia. Ahí sí podemos ver una persona con esquizofrenia ya entonces violento o homicida, cuando se da con estas demás variables. Ahora bien, ¿qué trae consigo los estigmas y mitos de la salud mental en la persona y en la sociedad? Eso se convierte totalmente en una barrera para que la persona busque ayuda. ¿Por qué? Porque tengo temor, me da vergüenza o no quisiera que me vean en consulta o esperando mi turno para ir al psicólogo. Tengo miedo, no me gustaría que me diagnostiquen porque voy a sentir quizá un rechazo. Ese rechazo lo voy a notar en la parte laboral quizás, lo voy a notar en la parte familiar o en la parte sentimental. Ahí viene la número 2 que me dice temen a ser diagnosticada por un trastorno mental, lo que mencioné. Las personas con diagnóstico pasan por serias dificultades para encontrar trabajo, tener relaciones a largo plazo o ser incluidos en la sociedad. Esto que estamos viendo es lo que trae consigo los estigmas y mitos. Cuando en realidad una persona con alguna condición, alguna situación de salud mental puede desenvolverse, al igual que tú y que yo, normal. ¿Cuántas situaciones no vemos de personas que son, vamos a decir, funcionales, normalmente trabajan bien y todo, y de repente se escucha un boom, una situación, una eventualidad difícil, tremenda? Y es que quizá no estaba buscando ayuda, lo dábamos por, ay, pero se veía muy normal, muy bien. No estaba buscando ayuda, tenía alguna situación y al final, ¡pum!, explotó. Entonces, otra cosa que trae consigo los estigmas y mitos es que los comentarios, opiniones, creencias y reacciones pueden convertirse en un muro. Impide ver indicios de esta enfermedad o retrasa una intervención temprana y oportuna en ese paciente que lo necesita. Conduce a una marginación, ese paciente aislado, es solo, excluido, y el sentirse rechazado, sentirse solo. Eso también trae consigo los estigmas. Algunos datos importantes: el suicidio puede prevenirse en un 95%, la tasa anual de suicidio en el país se ubica entre 6.6 y 7% de cada 100.000 habitantes, por debajo de países desarrollados, según Víctor Atala. Como ustedes no se pueden ir liso, le voy a dejar una tareita. Me gustó esa. Voy a copiar en el chat un link de un video audio, de un videito, para que cuando tengan su chancecito libre los vean y nada, se nutran de lo que dice ahí. Se llama La historia de Bruno. Déjame dejar de compartir. Voy a pegar el link en su chat, ustedes los guardan, lo copian, lo pegan por ahí y lo guardan. Chat. De todas maneras, mientras voy haciendo esto, le agradezco. Aquí quedo a disposición. No sé a quién pasó mis micrófonos, si a Ana, Ramón o a Vladi. Gracias, Dariana. Para nosotros es un orgullo poder contar en nuestro equipo con
especialistas, tanto como tú, como Albert y los demás. Excelente ponencia y muy importante sobre todo porque todavía falta mucho por hacer en cuanto a los estigmas sociales. Realmente hay muchas personas que todavía muchas personas en la sociedad todavía piensan que visitar un psicólogo es directamente una persona que ya está completamente trastornado, para una persona que realmente está, como decimos en un lenguaje llano, de atar. Y hay que trabajar mucho sobre eso, porque precisamente por eso vienen los suicidios inducidos, como decimos. ¿Por qué? Porque muchas personas desconocen de la importancia de visitar a un psicólogo o por temor a ser burlado, a ser víctima del bullying, pues no tienen la capacidad ni el valor quizá de visitar o no toman la decisión de visitar un psicólogo. Hay que trabajar mucho sobre eso. Es un tema interesantísimo, muy buena tu ponencia. Ahora yo los dejo con el licenciado Vladi García, quien va a coordinar las preguntas para si alguno de ustedes tienen algunas preguntas, pues este es el momento para realizarla a los especialistas. Excelente. Bueno, luego de estas extraordinarias exposiciones a cargo del doctor Albert Moscoso y la psicóloga Dariana Santos con los temas deterioro de la salud mental, factores de riesgos y prevención y estigmas y mitos sobre la salud mental en la sociedad dominicana, damos paso a las preguntas. Si tienen preguntas, este es el momento perfecto para realizarlas. Si tienen preguntas, por favor. Vladi, aquí hay varios compañeros que tienen algunas preguntas. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, lo que sucede es que hay algunas personas que le están escuchando de manera presencial. Si tú puedes, por favor, José Antonio, ayudarnos ahí, decirle a Vladi cuáles son las preguntas para... Bueno, aquí tenemos a Yomi con una pregunta. Adelante, puede hacer la pregunta. Sí, buenas tardes. Concerniente a lo que explicaba el psiquiatra de apellido Moscoso, en cuanto a la alimentación, dado que conocemos que el café es una de las cosas que más se usan en el mundo, de los alimentos que más se usan. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo incide o afecta el tomar café constantemente en una persona que tiene un determinado trastorno? Voy a dejarlo abierto porque pudiera ser, hay personas que también son un poquito nerviosas, otras personas que quizás no tienen un buen manejo en una determinada área, pero en fin, yo a modo personal me he dado cuenta que el café en algunas situaciones me es de beneficio y en otras me son contradictorios los beneficios. Sí, precisamente ahorita cuando terminé la conferencia vi que alguien comentó, qué bueno que no hablaste mal del café. En verdad, sí, el café sabemos y lo utilizamos. De hecho, muchas personas lo utilizan como activador para poder mantenerse largas horas de trabajo, largas horas de estudios. Entonces, toman el café con la intención de mantenerse activo. El café es activador. Por ende, sí tiende a generar ciertos síntomas de ansiedad. Y todo depende de la cantidad y en miligramos, que a nosotros pues se nos hace imposible poder medir la cantidad de café verdaderamente que estamos tomando. Lo que sí se recomienda es tratar de, cuando una persona consume mucho café, reducirlo. Una pauta que de hecho una paciente que tuve hoy me hablaba de eso, que quería ir bajándole al café. Yo le proponía una opción y era, vamos a iniciar no bajando la cantidad de tazas de café al día, sino vamos a continuar a iniciar bajando la cantidad de café que le echamos a la greca. Si en tal caso a la greca la preparan con 3 cucharitas de café, bueno, vamos echándole 2. Que cuestión de que si en la mañana yo me tomo 2 grequitas, en vez de tomarme 6 cucharadas de café, me voy tomando 4. Y así vamos a ir reduciendo de a poquito,
porque sí, el café sí tiende a ser, es activador, el café sí tiende a generar ciertos síntomas de ansiedad en personas que no necesariamente tienen un trastorno. Entonces, en aquellas que sí tienen un trastorno, entonces sí les tiende a empeorar la sintomatología que tienden a presentar. Gracias. Tenemos ahí a Jordi por aquí. Bueno, Jordi, por este lado. Doctor, yo quisiera saber, doctor Moscos, si la esquizofrenia se puede tratar de manera tal que la persona que la tiene no reaccione ya con violencia. Muy interesante la pregunta, pero recordando un poquito lo que comentaba la licenciada Darian en la presentación, en su ponencia, tener esquizofrenia no es sinónimo de violencia o agresividad. Cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de una persona que tiene lo que nosotros llamamos psicosis. Hay alucinaciones auditivas, están escuchando voces, tienen una conducta desorganizada, alucinaciones en ciertas ocasiones visuales, delirios de persecución, de que me están vigilando, de que me quieren matar, de que me quieren hacer daño, no necesariamente violencia como tal. De los pacientes con esquizofrenia, violentos al punto de que sea denominado una agresividad, son muy pocos, no es que no se presentan, pero sí son muy pocos. Pero sí, una esquizofrenia bien tratada, generalmente es los síntomas, que es lo que más llaman la atención, como yo mencioné ya, las alucinaciones y demás, se pueden controlar y junto con ellos, en caso de que el paciente presente algún cuadro de agresividad, también se puede controlar. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Una última vez. Sí, una última ya, pero espero no salirme del contexto, pero si se da cuenta, tiene que ver una estrategia para, en el caso de la persona con discapacidad visual. Por ejemplo, en el hipotético caso que se encuentre con una persona que quiera echarle estas cosas que le llaman burundanga. Que esto causa inhibe a uno de su uso racional. ¿Qué estrategia se pudiera usar, además de mantener la distancia? Gracias. Esa es una pregunta muy interesante, porque en verdad son estrategias que muchas veces hasta para una persona que no tenga una discapacidad visual resulta difícil, por el hecho de que quien generalmente procede a utilizar estas sustancias nosotros no sabemos. Generalmente nos agarran desprevenidos, no es algo como que nosotros estamos viendo, mira, él viene para arriba de mí. La mayoría generalmente o vienen por detrás o vienen, se combinan con otra persona que nos distrae. Entonces, en estos momentos es que tienden a aplicar el uso de dichas sustancias. Entonces, en verdad como que no pudiera decirte, mira, si una buena estrategia, salvo la que comentaste, que es sin duda la estrategia preventiva número uno en estos casos, que es mantener una distancia prudente con la otra persona desconocida en este caso. ¿Verdad? No sé, que Ana quizás nos pudiera ayudar un poco con esta pregunta. Mira, yo en mi vida todavía no he escuchado a una persona con discapacidad visual que haya sido, como dice el periodista José Gutiérrez, burundangueado, pero realmente yo no solo por la burundanga, yo como persona con discapacidad visual tomo mucha precaución al momento de cuando una persona se dirige hacia mí, precisamente cuidándome. Yo siempre he hecho énfasis con ustedes que debemos hacer conciencia de cuáles son nuestras limitaciones, porque muchas veces las cosas suceden porque no somos conscientes. Sí, sabemos que somos personas capaces, con habilidad, con capacidad, igual que todo el mundo, pero también debemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones. Y si a mí una persona desconocida
me está diciendo, por ejemplo, mira, y me está viendo con mi bastón, utiliza mira mi celular, que me están escribiendo, mira ese papel, y viéndome con mi bastón, o sea, aquí es usar la inteligencia. Usted sabe, la persona sabe, por menos preparada que esté, sabe que usted no puede leer. Entonces yo de lejos le digo, para no ser grosera, no, yo no puedo leer o yo no puedo, se debe responder de esa manera porque usted no sabe si realmente qué es lo que están buscando con usted o si directamente la persona lo quiere usar la burundanga directamente con usted. Entonces, lo mejor es tomar distancia en estos casos. Siempre pensar en que hay muchas cosas que nosotros estando en la calle no podemos percibir y debemos hacer conciencia de eso y siempre usar la lógica. Si yo no veo y la persona me está viendo que yo estoy usando mi bastón, ¿por qué tiene que decirme a mí que le lea tal o cual material o que le revise tal papelito? Por ejemplo, que es casi siempre a la persona que usa la burundanga es así, que le dan un papelito a leer y de repente la persona ya pierde el conocimiento, pierde el sentido de sí y entonces entrega todo. Creo, no sé si con eso pude aportar, Yomi. Yomi. Bueno, pasando ya a Sí, las gracias. preguntas. Tengo acá, aunque no tiene el signo de interrogación, pero bueno, pienso que Dariana podría responderla. Dice, mi abuela decía a sus nietas, a la hora de buscar pareja, aléjense de ese tipo de familia cuando le digan, en mi casa son todos locos, en mi casa son todos nerviosos, en mi casa son todos brutos, porque eso se hereda, decía ella. Que sí es cierto, Dariana. Dariana. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Disculpa, fue que me conecté de otro dispositivo. Vimos en la presentación que Albert nos hizo que la parte genética influye, pero también hay otros aspectos que toman en cuenta. Entonces, se tiende a esa discriminación, a ese prejuicio de no juntarme con él, de evitar contacto, de evitar tener una relación, pero sabemos que la parte genética influye, pero no es en su totalidad. Entonces, es una caja de sorpresa. O sea, un ser humano que se forma en ese vientre es una caja de sorpresa. Puede suceder como también no puede suceder. Entonces, más que nada prejuicio muchas veces. Gracias por la anécdota, participante que la hizo. Ana Pérez, Ana Pérez. Si tienen más preguntas, pueden hacerla en este momento. Bueno, al parecer no tienen más preguntas. Entonces damos paso a nuestro director de comunicaciones, el licenciado Sergio Armón. Bien, concluimos la primera jornada de concienciación y civilización sobre la salud mental, teniendo en cuenta que el mes de octubre es el mes donde se conmemora el Día de la Salud Mental y con esas magistrales conferencias efectuadas por el doctor Albert Moscoso y la licenciada Dayana Santos, pues realmente el Centro de Evaluación, Integración, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, pretende contribuir a la erradicación de la ignorancia, a la erradicación de la falta de conocimiento sobre temas tan nodales y tan vulnerables que afectan a la sociedad dominicana, como es en este caso más bien la salud mental y todos los estigmas, los mitos que se generan sobre la salud mental, porque definitivamente da pena que haya gente todavía en República Dominicana que realmente oculte a una persona que tenga problemas de salud mental, que los conceptos realmente sean tan disímiles en las personas. Claro, hay gente responsable
para que esa ignorancia exista en este país, para que ese desconocimiento campee por sus fueros. Sin embargo, hay instituciones que nacen como el Centro de Capacitación para Ciegos, con su departamento de evaluación integral, diagnóstico y seguimiento, que trata de que la República Dominicana, en pleno siglo XXI, camine por otro sendero, no por los que desean lo que todo el tiempo la han mantenido en la ignorancia y el desconocimiento. Penoso es que en este país todavía esos estigmas y esos mitos realmente no hayan sido erradicados en gran parte. Y penoso es que la salud mental en la República Dominicana todavía esté en pañales, porque el Estado dominicano definitivamente no desempeña su responsabilidad. Seguiremos con esta jornada mañana de concienciación y sensibilización, porque así nació esta institución y así continuaremos trabajando. Viva la superación, viva la concienciación.